es para mí un proyecto nocivo, es un proyecto que debería ser dejado de lado, pero vamos a ver pues cómo va. Ya entró la comisión en el Congreso y allí tú sabes, Nicolás, que es en la caja de sorpresa, ¿no? Entonces uno no puede tener claro qué es lo que puede salir de allí directamente. Ahora estamos conectados vía Zoom con el doctor Eloy Espinosa, ex magistrado del Tribunal Constitucional. Eloy, muy buenos días. Nicolás, siempre un gusto estar en tu programa. Eloy. Bueno, ahora no te... Sí, perdón. Tenemos tantos temas para hablar que tú escoges por dónde comenzamos. No, la coyuntura da para mucho. Lo que quisiera es hablar específicamente del tema del proyecto de ley que ha presentado el gobierno con respecto a la filtración de información. Porque, o sea, es cierto que por un lado la filtración de información de los procesos reservados puede permitir que se fuguen, ¿no es cierto?, los implicados, como ya ha ocurrido lamentablemente, o puede permitir que los investigados tengan acceso a información que puede ser utilizada para pervertir el rumbo de la investigación. Pero por el otro lado es cierto que la filtración de información ha servido en muchos casos a la intervención de la prensa, a que no ocurra la impunidad, ¿no es cierto? Que no se deje bajo la alfombra casos que si no fuera por la prensa probablemente ni nos hubiéramos enterado. O sea, ¿qué es lo que piensas tú sobre esto? A ver, primero, antes que se me pase, mi indignación por lo ocurrido con algunos colegas tuyos el día de ayer en Cajamarca. Creo que esa no es manera de tratar a periodistas que, aun cuando no esté uno de acuerdo con su línea, están haciendo su trabajo como tal, ¿no? Ahora, vamos al tema que me planteabas. Creo que hay que buscar un punto medio. O sea, no hay sociedad que pueda funcionar en este momento sin que haya niveles de control, y uno de los niveles de control más importantes es el que realiza la prensa y en realidad todos los medios de comunicación. Entonces, si no, por eso la primera pauta de todo dictador es comenzar a cerrar medios de comunicación o ponerle problemas para funcionar. Pero por otro lado, hay que reconocer que los periodistas no son los jueces ni los fiscales. Entonces, a veces obtener información no es para hacer un juicio paralelo al que te le tocaría hacer a jueces y fiscales. En ese punto medio hay que estar. Pero en ese punto medio no está el proyecto. El proyecto está criminalizando a los mismos jueces o fiscales que pasen la información. Está criminalizando en condición de cómplice, o sea, con sanción similar al titular de la situación, a los periodistas. Entonces, no se indica cuál es, por ejemplo, la implicancia que podría dársele al mismo medio de comunicación del periodista, lo cual es doblemente peligroso, porque entonces el periodista va en función a que trabaja en un medio de comunicación. Eso va a significar que se use este proyecto para sancionar no solamente periodistas injustamente, sino también medios de comunicación y buscar cerrarlos o ablandarlos. Entonces, es para mí un proyecto nocivo, es un proyecto que debería ser dejado de lado, pero vamos a ver pues cómo va. Ya entró la comisión en el Congreso y allí tú sabes, Nicolás, que es en la caja de sorpresa, ¿no? Entonces uno no puede tener claro qué es lo que puede salir de allí directamente. Ahora, está claro que en el Congreso no va a pasar este tema, porque en realidad yo creo que acá son preocupaciones diferentes, ¿no? Porque en la sustentación de motivos, como se hace normalmente en la presentación de proyectos de ley, hay un párrafo en el que se hace referencia a lo que el Ejecutivo considera una interferencia nociva de los medios de comunicación, incluso la influencia que los medios de comunicación tienen sobre la decisión de fiscales y jueces en relación a las investigaciones, ¿no? Que están como presionados. Pero no olvides, Nicolás, que hace un tiempito desde el Congreso hubo una intención similar, era también de tener el flujo de información, porque
aquí, aquí en el gobierno y en el Congreso hay buenas personas, pero hay algunos que están muy lejos de ser santos. Entonces, el párrafo que un poco vende la iniciativa del Ejecutivo, como tú bien señalas, o sea, estamos haciendo esto para protegernos. Exitosa. Entonces, puede ser también un boomerang, porque hay muchos congresistas que también quieren protegerse. Hay muchos congresistas que no quieren ser investigados. Entonces, me preocupa, porque ya ha pasado antes, que tengamos sorprendentes coincidencias en el Congreso. Ya hace una reforma a ese punto que estás mencionando, que en realidad es un objetivo menor, porque y se ven favorecidos los dos lados, los congresistas que no quieren ser supervisados y los miembros del gobierno que no quieren ser supervisados, y el trabajo de la prensa corre grave peligro en ese escenario. Claro, porque en realidad lo que no debería estar en discusión para nada es el papel de la prensa, que yo pienso que más allá de las diferencias políticas y que incluso de las intenciones que pueda haber en algunos casos, ha sido positivo. Es decir, la prensa ha cumplido un papel fundamental en el destape de escandalosos casos de corrupción, y es cierto, ejerce una presión sobre el sistema de justicia que a mí me parece absolutamente positiva, ¿no? O sea, yo siempre lo grafico como el mantener los reflectores encendidos, ¿no es cierto? Cuando los reflectores están encendidos y a través de la prensa la población, la ciudadanía está siendo informada sobre lo que está pasando, se crea una tensión que obliga a las autoridades a actuar derecho, ¿no? Ahora, pero hay el otro problema, ¿no? Sí, perdón. Estoy completamente de acuerdo contigo, pero lo que no sé si estarán de acuerdo contigo no son solo algunos miembros del gobierno, sino también del Congreso o algunos altos funcionarios. Acá Juan José Quispe nos está contando de un caso que es, de ser cierto, es terrible. O sea, pones el control de todo el Ministerio Público exitosa a una persona que tiene antecedentes peligrosos, y los periodistas de Amazonas o los mandados de Lima lo van a poder investigar con esta ley. Claro. Ahí está el problema. Claro, ahora, ahí está el problema. Pero yo creo, Eloy, que sí hay un problema en el otro lado, absolutamente distinto al que le preocupa al Ejecutivo. O sea, a mí sí me preocupa que, por ejemplo, desde el caso de Alejandro Toledo sabía que le venía encima la detención preliminar o la solicitud de prisión preventiva, y antes de que pudieran de que se emitiera formalmente ya se había mandado mudar porque alguien se lo dijo. Es decir, ahí hay un problema, y no solo ha ocurrido en el caso de Alejandro Toledo, montones de casos. Ahorita nomás, en el caso de los dinámicos del centro, ¿no? Cuando se empiezan a producir cuando empiezan a producirse los allanamientos, habían varios que ya sabían, y se mandaron, por eso desaparecieron. De que hay filtraciones para bien y filtraciones para mal. Pero te pongo el caso directo de Inostroza. El que conoce la realidad europea sabe que el país que no concede extradiciones, o muy rara vez lo hace en Europa, es Bélgica. Entonces, traerlo de Bélgica a Inostroza va a costar Dios y su ayuda. Y eso es porque ya a alguien le ha pasado, porque filtraciones hay acá y en España les ha pasado el dato. Claro, le han dado el dato y el tipo ahí no ha salido por avión, ha cogido un tren que lo lleva hasta Ámsterdam, y de ahí está a 1 hora de Bruselas. Entonces, directamente se ha ido por París. Mira, entonces, es muy fácil además moverse. Es muy fácil. Yo te cuento una anécdota. Estuve el año pasado de viaje a visitar un hermano que vive hace más de 35 años en Suiza, y me fui en carro desde Madrid, crucé Francia, llegué a Suiza, salí de Suiza, volví a entrar a Francia. Nunca me pidieron un papel en ningún lado. Es más fácil moverse por Europa y cruzar fronteras que entrar a las casuarinas. Es decir, así es. Entonces, o sea, lo que fácilmente puede haber hecho Inostroza, claro, Inostroza fácilmente lo que puede haber hecho es avisado, se sube en un carro y se va hasta Bélgica, y nadie lo para en el camino. ¿Qué es lo que ha hecho?
qué es lo que ha hecho. O sea, finalmente, ¿qué es lo que ha hecho? O sea, se ha subido un carro y ahora está en Bruselas. Y fíjate que tú el paseo con tu hermano lo haces en Suiza, que formalmente no es parte del espacio Schengen, pues esas cosas de la neutralidad suiza no meterse. Pero nadie te pidió un papel. Yo también estuve en Suiza y comprabas un bono por el cual te podías pasear hasta en los botecitos de los lagos, porque así son de organizados los suizos. Bueno, pero volvamos a nuestro tema original. Lo cierto es que el proyecto es malo, el proyecto hace daño a lo que es el trabajo de la investigación periodística, entonces trata de evitar que haya controles y la sociedad contemporánea, Nicolás, se maneja precisamente entre el ejercicio del poder y el control del ejercicio del poder. Si yo tengo alguna cuota de poder económica, política, no puedo ejercerla de cualquier manera. Siempre va a tener que haber un órgano o el trabajo de la prensa que representa fundamentalmente a la sociedad civil que ejerce algún nivel de control. Claro, pero hay un tema, yo creo que lo que... Claro, lo que yo creo que le preocupa, a lo que le preocupa, creo, a alguna gente del gobierno es esto. O sea, por ejemplo, en la investigación sobre el caso Zarratea, el caso del Palacio de Gobierno, ¿no? O sea, hay una fiscal a cargo del caso que si tú entras a sus redes sociales ves que hace campaña por salir a la calle y vacar a Castillo. Es decir, ahí ya tienes un primer problema, porque tienes una fiscal que tiene claramente una postura política. Y lo más conveniente sería que la investigación no esté a su cargo porque eso puede perturbar la independencia de la investigación. Entonces, la gente del gobierno, ¿qué hace? Le atribuye a esta fiscal el estar filtrando información, no con la intención de avanzar en la investigación, sino de crear un clima político desfavorable para el gobierno. Pero eso es un tema que tiene que controlar la propia fiscalía, ¿no es cierto? Así es, yo creo que hay que distinguir planos, o sea, como tú bien lo has planteado, podemos tener una fiscal encargada de un tema sensible, pero es responsabilidad de las juntas de fiscales supremos y sobre todo de la fiscal de la Nación percatarse de eso, porque ver el Facebook tuyo, mío, no es una cosa difícil. Entonces, poner a alguien que detecte estas situaciones, o si la persona trabaja también mandando cosas por Twitter, no es cosa difícil. Y uno tiene que darse cuenta que el Ministerio Público es el guardián de la legalidad. Y si es el guardián de la legalidad, cuando acusa e investiga a alguien, tiene que hacerlo de acuerdo a derecho y la imparcialidad, entonces, y la independencia de quien está siguiendo un proceso para ver si hay acusación o no, es un bien invaluable. No podemos tener fiscales parciales, fiscales con posiciones preconcebidas. El fiscal va a averiguar, va a hacer una investigación preliminar y en base a eso sus superiores jerárquicos verán ya una acusación y verán si ponen desde el presidente de la República hasta el ciudadano más humilde si va a la cárcel o no. Esa es la lógica del sistema. Entonces, hay que distinguir entre el trabajo que hace el periodista para poder conseguir una información que es necesaria para que todos en la sociedad tengamos una opinión pública libre, que las simpatías de alguien que teniendo un cargo importante, entonces puedan trazarse allí. Yo cuando entré al Tribunal Constitucional, entonces ya no tenía, la opción es, no tenía familia, no tenía amigos, porque lo que hay que evitar es justamente que se pierda la independencia y se pierda la imparcialidad. O sea, tienes que hacer un esfuerzo incluso de apariencia de imparcialidad. O sea, no solo serlo, sino parecerlo. O sea, yo no me reuní en 8 años con gente muy querida porque eran litigantes pues de todos los días que podían ir al tribunal y su caso estar ahí. Yo qué hacía reunidos con ellos. Entonces, si la persona que está puesta ahí no quiere irse, sí, entonces yo sería la idea que hay que cambiarla.
pero si no lo quiere cambiar, por lo menos un control desde medios tan importantes como el tuyo, para evitar que entonces sus simpatías o antipatías políticas guíen su accionar, porque si no estamos muertos. O sea, acá lo que se tiene que buscar es, como tú lo dices, que siempre es la verdad. Guste o no guste, hay que buscar la verdad. La verdad, Eloy. Lamentablemente tenemos que terminar por hoy, pero quedamos comprometidos en volver a otros temas de común interés y sobre todo interés para la gente, Eloy, sobre lo que siempre tú tienes, sobre temas sobre los que tú tienes siempre cosas importantes que decir. Eloy Espinosa Saldaña ha estado con nosotros.